Quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, así como al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Dr. Rodolfo Quintero, por llevar a cabo las 11ª jornadas de investigación para profesores e investigadores. Mi ponencia recibe por título Virtudes teóricas en tiempo de pandemia, la simplicidad contra las teorías de la conspiración. En los tiempos convulsos que vivimos, producto de la pandemia del COVID-19, existen tres vicios teóricos que se expanden a un ritmo estrepitoso entre la humanidad. Nos referimos al negacionismo científico, la defensa de la posverdad y la desinformación deliberada o bulo. Estos vicios generan, junto con la crisis actual y la perplejidad que la envuelve, un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de mitos y de teorías alarmistas, pesimistas y chapuceras, mejor conocidas como teorías conspirativas, que van desde la pretensión de explicar el origen del virus, pasando por el descrédito de los protocolos de tratamientos y vacunación avalados por la comunidad científica, y finalmente la predicción de futuros postapocalípticos que develan, para aquellos que se creen iluminados y oráculos, las tramas de un nuevo orden mundial. Los mitos y las teorías conspirativas suelen ser populares en Internet, defendidas por políticos irresponsables y publicadas y compartidas por medios de comunicación y redes sociales. Pero ninguna de estas teorías conspirativas cumple con las virtudes teóricas que suelen funcionar como criterios o valores con los que solemos sopesar la elección de las mejores teorías científicas. En particular, ninguna de las teorías de la conspiración o mitos tiene el atributo de ser simple. Inclusive nuestras teorías científicas más complejas, las menos acabadas o las que se encuentran sometidas a constante revisión producto de la incertidumbre o la falta de consenso, suelen ser más simples que cualquier pretensión conspirativa de explicar la realidad. Nuestro objetivo entonces es mostrar cómo la simplicidad puede funcionar como un criterio de marcación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, en este caso, entre la ciencia y las teorías de la conspiración. Para ello debemos ubicar a la simplicidad en el contexto más general de las virtudes teóricas. Thomas Kuhn creía que las virtudes científicas son necesarias para entender la naturaleza racional de la ciencia y el éxito de la misma. De hecho, afirmó que abandonarlas sería abandonar la ciencia, pero su defensa de las mismas no venía acompañada de una sistematización. A lo máximo que apuntó el filósofo de las revoluciones científicas fue una base común de virtudes, entre las que se encontraban la precisión empírica, la consistencia, la unificación, la simplicidad y la fecundidad. Es evidente que existen otras tantas virtudes que no aparecen en la base común de Kuhn y, sin embargo, son consideradas para valorar a las teorías, como es el caso de la comprobabilidad, la durabilidad o el no agregar hipótesis ad hoc. Algunos filósofos, como es el caso de Karl Popper o Irmen Lakatos, desarrollaron varias ideas en dicha dirección, pero sin profundizar en una posible clasificación de las virtudes en cuestión. Por ejemplo, para nadie es un secreto que la comprobabilidad como criterio de elección para una teoría científica encuentra su mayor promotor, así como defensor, en el falsacionismo popperiano. Pero no es hasta 1996, de la mano del padre Ernest McMullen, que llega la primera sistematización de las virtudes teóricas. La idea de McMullen gira en torno a la existencia de una virtud primaria, llamada ajuste empírico, que en palabras del autor se explica de la siguiente manera. El ajuste empírico podría considerarse la principal virtud de las teorías. Dado que el primer requisito de una teoría es dar cuenta de los datos ya disponibles, la medida en que lo hace es obviamente una medida significativa de su éxito. Alrededor del ajuste empírico existe una serie de virtudes complementarias que el padre McMullen clasifica como de internas, contextuales y diacrónicas. Aquí podemos ver la sistematización de McMullen. Las virtudes internas responden a la lógica de la teoría, las virtudes contextuales responden a la interacción de las teorías con otras teorías y las virtudes diacrónicas son aquellas virtudes que se muestran en la ejecución de la teoría a lo largo del tiempo. Michael Keyes, profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia, presentó en el 2017 una taxonomía de las virtudes teóricas inspirada en la tradición, con énfasis en McMullen, pero con algunos cambios muy interesantes.
Por ejemplo, el ajuste empírico no es una virtud separada, de hecho se encuentra estrechamente relacionada con la adecuación causal y la profundidad explicativa, creando así toda una nueva subclasificación que era ignorada en el trabajo de McMullen. Existen al menos 12 virtudes principales clasificadas en 4 grupos: probatorias, coherentistas, estéticas y diacrónicas. Y se presenta la tesis de un rol acumulativo y progresivo en las subclasificaciones, lo que funcionaría para explicar la formación, evolución y evaluación de las diversas teorías científicas, rol acumulativo que no estaba presente en las clasificaciones anteriores. Aquí podemos ver la clasificación de Keas en 2017. Las virtudes probatorias van desde el ajuste empírico, pasando por la adecuación causal y la profundidad explicativa. Las virtudes coherentistas, todas referentes a la lógica de la teoría, van desde la consistencia interna, pasando por la coherencia interna y llegando a la coherencia universal. Las virtudes estéticas, en donde ubicaría Keas a la simplicidad, y las virtudes diacrónicas, que tienen que ver con el uso de la teoría a lo largo del tiempo. Una vez hemos hecho ese contexto general, podemos hablar de la simplicidad como una virtud teórica. La simplicidad se puede entender en 2 registros, uno sintáctico y uno semántico. El registro sintáctico o S1 se puede entender de la siguiente manera. Una teoría T sub 1 es más elegante o sintácticamente más simple que una teoría T sub 2 si solo si se cumple que T sub 1 tiene un menor número de principios o axiomas o incluso hipótesis que T sub 2, y los principios, axiomas o hipótesis de T sub 1 son menos complejos que los de T sub 2. En el registro ontológico, una teoría T sub 1 es más parsimoniosa que T sub 2 si solo si se cumple que el número de entes presupuestos por T sub 1 es menor que el presupuesto por T sub 2 y el tipo de entes presupuestos por T sub 1 resulta más simple que los presupuestos por T sub 2. Ahora, con ayuda de la simplicidad podemos tratar de crear un criterio de marcación o mostrar la posibilidad de un criterio de marcación para, entre las teorías científicas y las teorías de la conspiración. Sintácticamente, las teorías de la conspiración y los mitos suelen ser más complejos o menos elegantes que las teorías científicas canónicas, pues consideran una mayor multiplicidad de postulados o principios, oscuros además, para explicar el fenómeno en cuestión. Ontosemánticamente suelen ser más complejas o menos parsimoniosas, pues postulan un mayor número de tipos de entidades con la pretensión de que la explicación sea satisfactoria. Las teorías conspirativas sobre el SARS-CoV-2 suelen invocar enredadas explicaciones sobre cómo las tecnologías telefónicas influyen en nuestros cuerpos y potencian las infecciones víricas, o sobre cómo las vacunas nos controlarán mentalmente o resultan letales para nuestros organismos. Además, dichas teorías deben engrosar el número de hipótesis con las que explican los fenómenos a medida que se hace evidente las desviaciones de su ajuste empírico, dando lugar a anomalías problemáticas, por lo que no solo se incrementa el número de principios a sostener, lo que viola la cláusula 1 del registro C sub 1, sino que además se incrementa su complejidad por tratarse de hipótesis ad hoc, difíciles de sustentar en términos racionales, lo que violaría la cláusula 2 del registro sintáctico. Además, los autores de estas teorías suelen postular diversos tipos de entidades que no tienen nada que ver con el fenómeno en cuestión: secretos de Estado que solo ellos parecen conocer, investigaciones científicos militares clasificadas a las que de manera misteriosa ellos han tenido acceso, y lo peor, aseguran conocer las intenciones ocultas de mandatarios y científicos, ignorando por completo el hecho de que los estados mentales son privados por naturaleza y solo se vuelven públicos cuando son comunicados o son inferidos a partir de nuestras conductas. En este sentido, se incrementa el número de entes necesarios para llevar a cabo una buena explicación, lo que viola la cláusula 1 del registro semántico, pero a su vez debemos notar que en las teorías de la conspiración se suelen aceptar entes de diversa naturaleza que ni siquiera mantienen relaciones causales y cuya existencia es complicada de probar, lo que viola la cláusula 2 del registro semántico. Todo parece indicar que si las virtudes teóricas de la simplicidad cuentan con un rol epistémico, entonces nosotros como agentes relacionales no deberíamos aceptar las teorías de la conspiración sobre sobre el nuevo coronavirus, de hecho, sobre ningún fenómeno en específico. De lo anterior se puede deducir algo más fuerte. Si aceptamos a las virtudes teóricas como siendo epistémicas, entonces las mismas pueden funcionar como un criterio para revelar el carácter irracional y en consecuencia nada científico de los mitos y la teoría de la conspiración.
Durante este año y medio de pandemia, muchos se han dejado crecer las barbas de la conspiración, algunos por descuido y otros creyendo decididamente que eso los vuelve más interesantes, por lo que es sensato recomendarles, por motivos de aseo epistemológico, que se rasuren con la navaja de Ockham.